Amén. Es un privilegio estar una vez más en este momento en nuestro canal 26, el canal de la nueva familia. Estamos deseosas de compartir este mensaje muy precioso que hemos preparado para poderlo explicar y que ustedes sean partícipes de esta ocasión para poder entender lo que es la palabra del Señor. Estamos una vez más aquí con mi amiga, mi hermanita Irmita de Orellana. Gracias a Dios porque ella puede estar con nosotros para compartir pues lo que el Señor nos ha dado, lo que hemos aprendido, lo que nosotros hemos podido estudiar y compartirlo con nuestros oyentes. Es una bendición una vez más estar acá y darle muchas gracias al Señor por la vida que Él nos da, por la salud, por el privilegio de compartir esta palabra. Vamos a ponernos en las manos del Señor y pedirle a Él que sea Él que nos ilumine para poder dar esta palabra. Vamos a orar, hermana Irmita. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, y bendecir tu nombre. Nos acercamos a tu trono de gracia confiadamente para hallar oportuno socorro. Una vez más, Señor, queremos compartir tu palabra, Señor, que nos edifique, que nos instruye, que nos prepare, que nos capacite, Señor. Gracias te damos por los oyentes en esta mañana y por compartir, Señor, esta preciosa palabra. Muchas gracias. Bendecimos en el nombre de Jesús a todos los oyentes, Padre. Rechazamos todo espíritu de inquietud, de indiferencia, Señor, porque te damos a ti la honra y la gloria, Padre, porque a eso hemos venido, a honrar tu nombre, a bendecirte y a declarar que somos tus hijas. Muchas gracias, Señor, por nuestros oyentes, por este canal, por los directores, Señor, por Angelito que trabaja con nosotros, Padre. Muchas gracias te damos, Señor, por esta oportunidad preciosa que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que tenemos en esta mañana es un tema muy precioso y lo hemos titulado Un encuentro con la misericordia. Cómo Dios utiliza a las personas para tener misericordia, bondad, gracia, favor, es lo que uno entiende que es misericordia. La lectura la tenemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, del verso 1 en adelante. Es una historia muy preciosa que nos habla de la bondad, de la misericordia que tuvo David con el hijo de su amigo Jonatán. Entonces, entendemos esta palabra como Dios nos llama. Yo no sé si ustedes han escuchado la alabanza de Dani Berríos que dice, el Señor te mandó a llamar. Entonces, qué precioso porque es Dios quien nos llama. ¿Para qué? Para que nosotros nos acerquemos a Él y pongamos de Él todo lo que Él nos ha dado, nosotros lo vamos a poner a las manos del Señor. Y aparte de eso, Él nos va a invitar a la cena, a esa cena que esperamos estar nosotros allí. Voy a darle el tiempo a hermana Irmita que nos lea esta palabra. Es la bondad de David hacia Mefiboset. Así que vamos a darle el tiempo a Irmita. Amén, Dios me les bendiga. Es un privilegio estar nuevamente aquí en el canal de Nueva Familia. Agradecemos a nuestros amados pastores, a nuestra directora, por este espacio que nos da para poder compartir la bendita palabra del Señor. Amén. Así que vamos a dar inicio y voy a dar lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice de la siguiente manera: dijo David,
¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Sí. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás la tierra con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Gloria al Señor. Qué preciosa la enseñanza de esta palabra, que podemos entender que como les decía, el tema es un encuentro con la misericordia. David, Dios lo usó con ese amor que le tenía a Jonatán, que era el padre de Mefiboset y era nieto de Saúl. Entonces, por amor a ellos, él tuvo misericordia para este jovencito que estaba hasta lisiado de sus pies. La historia cuenta que cuando él quedó de 5 años, tenía una criada, y la criada, por salir corriendo, cuando supo todo lo que había pasado con su papá y su abuelo, salió corriendo, cayó, botó al niño, y el niño desde entonces quedó lisiado. Pero hubo un hombre de Dios que se lo llevó a vivir a Lodebar. Lodebar era una ciudad, era un pueblo, digamos una aldea muy triste, muy pobre, porque ahí vivían todos los que no tenían, una propiedad, una herencia, una fortuna, y ahí llevaron a vivir a Mefiboset. Entonces él estaba viviendo de ser el hijo era un príncipe, de ser el hijo de un nieto de un rey, y Jonatán pues era un príncipe. Entonces de ser hijo pasó a ser una persona como mendigo, digamos, pobre. En esa pobreza vivió este joven. Pero Dios tocó el corazón a David y le hizo misericordia con él. Lo mandó a llamar, llamó a su siervo Siba y le preguntó y le dijo, ¿ha quedado alguien de la realeza? Porque era un príncipe, pues. Entonces sí, le dijo, hay un jovencito que se llama Mefiboset y quedó lisiado de sus pies.
Entonces él lo mandó a llamar. Por eso les decía de la alabanza de Dani Berríos, ¿verdad? El rey te mandó a llamar. Qué precioso porque Dios usó a David. Nosotros sabemos quién fue David, ¿verdad? El hombre de Dios, el amado de Dios, y entonces en él había misericordia. Y podemos llegar a esa palabra donde Dios es misericordia. Y por misericordia Él nos ha llamado, nos ha encontrado, hemos llegado nosotros a ser hijos de Dios por misericordia de Dios. Entonces, el encuentro con la misericordia es que este jovencito llegó a la casa de David y comió en la mesa. Por eso él decía, ¿cómo tú, siendo quien eres, me invitas y que yo que soy perro muerto? ¿Verdad? El perro es una palabra muy insignificante, una palabra que tal vez uno lo siente muy, cuando uno le dice a alguien, ¿verdad?, que no tiene misericordia, es llamado así, pues. Entonces así se trató Mefiboset con David. Pero David le dijo, desde hoy tú comerás en mi mesa, por amor a Jonatán tu padre. Entonces él amaba a Jonatán porque David se llevó muy bien con Jonatán, y Jonatán, a pesar de que era hijo de Saúl, pero él tenía esa amistad con David. Entonces David estaba muy agradecido y muy dolido por la muerte de Jonatán. Entonces él quería ayudar a alguien que viniera de la familia de Saúl, pues. Y qué más que ahí estaba este jovencito que estaba hasta lisiado. Pero él lo llevó a su mesa y lo invitó a comer. También dice que llamó a Siba y le preguntó. Siba tenía hijos, tenía 15 hijos y 20 siervos, dice la palabra. Y lo llamó y le dijo que todo lo que era de Saúl, el abuelo de Mefiboset, él tendría derecho a tener todo eso. Era parte de la herencia de él. Entonces entendemos que Dios por misericordia nos llama y somos alcanzados para tener lo que tenemos, pues. Porque por misericordia es que nosotros andamos, nos movemos y tenemos lo que Dios nos ha dado. En la mañana, cuando nosotros nos levantamos, ¿verdad? Entonces yo le agradezco al Señor, primeramente la vida, la salud, el poderse uno mover, el poderse uno depender de Dios, pues, de tener el alimento, de dormir en una cama confortable. Es una bendición, hermanas. Entonces, en esta hora, pues, esta palabra que nos llega como la misericordia, porque dice un encuentro con la misericordia. Entonces, cuando nos allegamos al Señor, nosotros andábamos como decía Mefiboset, como un perro muerto, pero cuando Dios nos llama, nosotros alcanzamos la misericordia de Dios. Y por misericordia, imagínense, y por misericordia, Dios nos llama, nos lleva. Y dice la palabra que cuando sean las bodas del Cordero, vamos a comer en la mesa del Rey. Imagínense. Entonces esa palabra nos llega a hacer rema en nuestra vida, porque nosotros vamos a ser como Mefiboset, tal vez llenos de una pobreza que se lo habían llevado a Lodebar, a ese lugar tan hóspito, tan triste, tan alejado de Jerusalén. Pero lo llevaron a comer a la mesa del Rey y lo llevaron a la ciudad de Dios. Jerusalén es la ciudad santa de Dios, y ahí llevaron a ese joven. Entonces, de estar en Lodebar, en un lugar tan triste, lo sacaron y lo llevaron a Jerusalén a comer a la mesa del Rey. Esta palabra nos hace entender que nosotros también somos llamados por misericordia de Dios. Aparte de la misericordia de Dios, nos va a llevar, dice la palabra, cuando sea la cena del Cordero, cuando Él nos va a llevar a comer con el Rey.
Entonces esta palabra se asemeja como nosotros somos, como nosotros vamos a estar, como nosotros vamos a gozar de la presencia del mismo Rey. Así que gloria al Señor por esta palabra, hermanos. Qué palabra más preciosa. A mí me llega esta palabra, porque de ser como éramos, vamos a llegar a las bodas del Cordero, vamos a estar con nuestro Rey. Esto se asemeja, pues, lo que David hizo con este joven. Y le devolvió, dice, toda la riqueza que tenía, que era de Saúl su abuelo, de que era de Jonatán su padre. Le devolvió todas las riquezas a este joven que era lisiado, que era enfermo, pero Dios lo restituyó, pues, ¿verdad? Por medio de David, él alcanzó esa misericordia. Por eso el tema es un encuentro con la misericordia. Cuando nosotros estamos alejados del Señor, no tenemos misericordia, pero cuando Él nos llama, nos llegamos al Señor, es un encuentro con la misericordia de Dios. Y Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Porque les digo una cosa, hermanas, que nunca nos ha faltado nada, y sepa que es cierto que sufrimos a veces enfermedades, sufrimos achaques de nuestro cuerpo, pero Dios está siempre con nosotros. Y quiero contarles que acabo de estar en una cirugía. Cuando yo estaba en la camilla, me pusieron como 1 hora y media a esperar que me pasaran a la sala de operaciones. Yo le decía al Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Señor, si en este momento tú dijeras, pues es el final, gloria a Dios, me voy contigo, Padre. Ahí en mi cama, los médicos pasando, las enfermeras alrededor mío, y yo orando. Precisamente estaban mi familia ahí conmigo, y nos comunicamos con mi hija que no está aquí en el país. Nos comunicamos con ella y ella dijo, tómense de la mano y vamos a orar. Ella hizo una oración preciosa reclamando mi sanidad. Entonces yo decía, gracias por el deseo del corazón de mi hija y por el deseo de los que están conmigo. Gloria a Dios. Pero quiero decirles que es un momento difícil. Pero cuando uno está tomado de la mano del Señor, qué precioso, porque va uno ahí sí que dispuesto a lo que el Señor diga. Pues la anestesista me dijo, tiene su presión muy alta y desde hoy usted no va a dejar de tomar pastilla todos los días. Yo le digo, yo no he padecido nunca depresión, sí, pero ahorita ya se le subió. Posiblemente era porque estaba pasando un momento difícil, la angustia, lo que iba a pasar, pues. Pero gracias a Dios, pues ahí yo le dije, yo no tomo pastillas, le dije todavía, pero gracias a Dios, hermanos, porque Dios tiene el cuidado y tiene la misericordia para con nosotros. Y yo les digo que como que no hubiera tenido nada. Inmediatamente se me cicatrizó la herida. Gracias a Dios, ya me han estado viendo los otros médicos, gracias a Dios, excelente, excelente. Pero eso todo lo hace el Señor, pues, todo lo hace el Señor. Gloria a Dios en esta mañana. Damos gracias al Señor por esta bendita palabra, por esta clase tan preciosa, porque a mí me edifica, yo siento que es una palabra que nos llega a todos, porque estábamos perdidos, pero por misericordia nos alcanzó el Señor y nos trajo. ¿Para qué? Para servirle, para adorarle, para alabarle, para glorificarle. A mí me gusta estar en la iglesia, pero levantar manos santas. No es fuerza que le digan levante sus manos, uno las levanta y glorifica el nombre del Señor, porque a eso venimos a la iglesia, hermanos, a adorarle, a buscarle. Me gusta sentarme adelante. ¿Para qué? Para aprovechar, porque yo siento que si me pongo atrás, como que voy a estar viendo, mi mirada va a estar por otro lado, ¿verdad? No va a estar puesta en el que está dirigiendo ni el de la palabra. Entonces a mí me gusta así.
Yo soy de la opinión de que si voy a recibir, nada de estar viendo para todos lados, sino recibir la palabra, edificarme con la palabra. Gloria a Dios, porque hemos aprendido mucho en esta bendita palabra. Toda la escritura, dice la palabra, que es inspirada por Dios y nos sirve para llenarnos, para redarguir nuestro corazón, para llenarnos de esa palabra preciosa. Así que gracias a hermanos por esta oportunidad, ¿verdad? Porque podemos entender que esta es una preciosa lección. También Irmita trae algo especial en esta mañana y voy a darle tiempo para que ella lo aproveche. Sí, Irmita, ¿cómo está? Amén. Gracias, mi hermana Carol. La verdad es que las dos nos hemos puesto de acuerdo en hablar de la juventud. ¿Pero por qué de la juventud? Porque es la que más necesita en este momento de que sea orientada hacia la senda de justicia, que sea orientada hacia nuestro buen Dios y que veamos ese blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos un contraste, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que quedó huérfana, que quedó sin el auxilio de los padres, sin el auxilio de un abuelo. Pero hoy traigo yo un tema muy especial relacionado a Timoteo. Y la palabra, el tema que Dios me puso en mi corazón, se titula Los méritos que el apóstol Pablo le otorgó al discípulo Timoteo. Amén. Y entonces, como fundamento de nuestra cita bíblica, la tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, del verso 3 al 6. Así que vamos a dar lectura. Y dice la palabra de la siguiente manera: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpio conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Amén. Noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces voy a hacer énfasis en este verso, en el verso 5, en donde dice: trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y que estoy seguro que en ti también. Entonces, aquí hay un ejemplo claro de cuál es el papel o el rol que nosotros como padres de familia, que nosotros como madres, como abuelas o como el padre, como el sacerdote de la casa, es nuestra responsabilidad guiar a nuestros hijos desde temprana edad a buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Timoteo fue desde su niñez, fue llevado por su madre y por su abuelita a las cosas del Señor. Ellas se propusieron en su corazón que él desde niño creyera en la palabra, que desde niño él fuera obediente a la palabra. Y yo creo que aquí viene la pregunta para los padres de familia: ¿a quién no le gustaría tener en su casa a un Timoteo? Amén. Yo creo que hay una canción, hay una alabanza que la acabo de escuchar, en donde dice que en mi casa habrán profetas, en mi casa habrán evangelistas, en mi casa habrán maestros de la enseñanza, en mi casa habrán pastores. Entonces, cuando está hablando de eso, está hablando de los ministerios, que la misma palabra lo dice. Entonces, ¿cómo nosotros como padres de familia o madres de familia no nos vamos a sentir gozosos de saber que nuestros niños a temprana edad están ya creyendo en la palabra del Señor? Yo les quiero contar que yo tengo ahorita 1 año de estar, que el Señor puso en mi corazón, enfocarme de lleno a mi nieto, a uno de mis nietos. Mi nietecito tiene ahorita 9 años y lo empecé a llevar a la iglesia cuando él tenía 8 años. Entonces, miren, mis amados o mis amigos
o amigas, madres de familia que nos están escuchando y que nos están viendo. Realmente yo como abuela, porque soy la abuela, trato de involucrar a mi nieto en todas las actividades que se están dando en la iglesia. Y ahorita acabamos de celebrar el Día del Niño y dijeron los hermanos encargados del Ministerio de Niños que podían llegar con su traje que Dios les pusiera en su corazón. Entonces la verdad que yo vestí a mi niño del rey Josías, ¿verdad? Y mi niño pues tan lindo, él es muy obediente, y la verdad que no hubo ni un niño que no se quedara sin llegar con su traje, representando a lo que los padres querían, ¿verdad? Entonces fue una mañana tan bendecida para ellos, y me dice mi niño, mamá Mima, ¿y qué me vas a regalar por el Día del Niño? Espérese, ya le tengo listo su regalito, le digo yo. Y como en la iglesia hay librería, entonces yo ya había encargado una Biblia especial para niños, una Biblia que fuera ilustrada, ¿verdad? Entonces cuando me llama la hermana, ¿verdad? Y me dice, mire, ya está la Biblia. Entonces fui a traer la Biblia y le digo, mire, aquí está su regalo. Y entonces eso le di de regalo. Yo creo que eso es lo mejor que debemos de hacer cuando nosotros tenemos que dar un regalito. Pues demos una Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se van a instruir los niños, ahí se van a instruir las personas. ¿Por qué la Biblia? Porque es el manual de nuestra vida. Amén. Si nosotros queremos resolver un problema, si nosotros queremos saber de tal cosa, vayamos a la Biblia y ahí van a estar todas las respuestas que nosotros anhelamos, ¿verdad? Y dice aquí a manera de introducción, dice que después que llegó a Derbe y a Listra, aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. El llamado de parte del apóstol Pablo fue a los 21 años. Quiere decir que a los 21 años fue llamado Timoteo para ser ya un discípulo. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, miren, aquí estamos hablando de una fe, ¿verdad? Una fe. Entonces yo creo que nuestra fe tiene que ser una fe inquebrantable. Yo creo que la palabra de Dios la tenemos que poner en práctica, la tenemos que hacer vida en nuestra vida, porque si nosotros leemos la palabra o escuchamos un mensaje de un día domingo, que realmente esa palabra quede en nuestro corazón y que la hagamos vida, que se haga rema en nuestro corazón. Amén. La verdad es que yo creo en la palabra. La verdad les digo que yo creo en la palabra y creo en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Amén. Y la misma Biblia dice que el Señor dejó al Consolador en esta tierra, que es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos algún problema o algo que esté pasando en nuestra casa o alguna aflicción, algo que tengamos, creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es clamar e ir a hablar con el Espíritu Santo. Amén. Y decirle al Espíritu Santo que nos muestre, que el Espíritu Santo nos dé dirección. Si estamos pasando una situación difícil, que Él nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, ¿verdad? Porque el enemigo no se duerme, les quiero contar. El enemigo no se duerme. Cuando uno le sirve al Señor y está de lleno en la iglesia, siempre vamos a tener esos dardos del enemigo que quieren venir a estorbar nuestros pensamientos. Pero la misma Biblia dice que nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos a diario. Y yo platicaba con mi hermana Carol hoy en la mañana y yo le decía, si a veces pasan cosas en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, y si es necesario pedir perdón por algo que pudo haber pasado, pues hay que pedirlo. ¿Por qué? Porque queremos sanar nuestra alma, queremos sanar nuestro corazón y que vuelva esa alegría, que vuelva esa paz
esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, de que nosotros este libro, que es el libro de los libros, dice la palabra, que la tenemos que poner en práctica, ¿verdad? Amén. Ajá, Así entonces es, sí. yo creo que vamos a ir a una pausa y después vamos a continuar Amén. con el tema. Amén. Así que Así es. quedamos en pausa. Ajá. Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, permitir que en mi vida Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Labios declararé que tú eres Señor. Una vez más decimos a Él: Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder, permitir que en mi vida Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor.
Gloria al Señor, qué precioso es compartir la palabra porque nos llena, nos edifica, nos instruye. Gloria al Señor por esta bendición de compartir los testimonios, los ejemplos de la palabra, como decía mi hermana Irmita, que el mensaje especialmente, a mí me gusta hablarle a las madres, ¿verdad? A los padres de familia, pero especialmente a la juventud, como ella decía, que precioso que los jóvenes, yo me gozo mucho al ver la juventud en la iglesia sirviéndole, porque quiero contarles que en nuestra iglesia no hay grandes, son solo jóvenes, entonces en la alabanza. Entonces, qué precioso, qué precioso. Ahorita estamos viendo crecer a Baruch, el nieto del hermano pastor, y me gusta que él ya esté, eso me emociono yo al verlo. Qué lindo, digo yo, porque desde pequeño ya están tocando instrumentos, gloria a Dios, y bendecimos a las familias de los pastores, ¿verdad? Que ponen su talento para el servicio del Señor. Qué precioso, hermanos. Sigamos con la palabra de Timoteo con Pablo, ¿verdad? Como Pablo instruyó a su discípulo, ¿verdad? Pero también venía de una digamos, línea de su abuela y de su madre. Qué bonito, porque como les decía, qué bonito cuando instruimos a nuestros hijos y bendecimos al Señor, porque esa es nuestra oración, que nuestros hijos estén sirviéndole al Señor, pero no sirviéndole, por lo menos tengan temor de Dios, porque si el Señor viene, ¿qué va a pasar con ellos? Yo así digo, yo me voy con el Señor, ¿y mis hijos qué? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros le pedimos al Señor, que cuando sea su venida, que nos vayamos todos, y que Dios tome el control pues ya de la vida de ellos. Yo sé que hay temor, yo sé que hay, saben que Dios es el todo de nuestra vida, y entonces es cuando nosotros tenemos que hacer lo que hizo Timoteo, seguir obedeciendo lo que Pablo le estaba instruyendo. Sigamos con hermana Irmita. Amén. Dios me les bendiga. Bueno, vamos a describir los méritos que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, y dice aquí que él fue probado y aprobado como conocedor de la palabra. Dice que desde la niñez ha sabido de las Sagradas Escrituras. Amén. Y esta cita la tenemos en 2 Timoteo 3:15. También dice un discípulo, sigue las lecciones del maestro. También esta cita la tenemos en Hechos 16:1. No lo voy a leer porque tenemos muchos méritos. Exacto. A favor de Timoteo. Entonces dice también aquí, probado y aprobado como un obrero desinteresado. ¿Qué pasaba con Timoteo? Dice que él era una persona sin egoísmo. Exacto. Y lleno de amor para el servicio del Señor. Y yo creo que en esto hablando del egoísmo y con amor, yo creo que nosotros como cristianos debemos de gozarnos cuando vemos a aquellos hermanos o hermanas que empiezan a brillar dentro de la iglesia y brillan, como dicen, brillan con su propia luz, ¿verdad? Entonces, qué felicidad. Yo veo en mi iglesia que hay un hermano que es médico, y yo veo la dedicación que él tiene para el ministerio de los jóvenes, porque él es el ministro de jóvenes, y realmente se dedica tanto a los jóvenes, que realmente, como dice mi hermana Carol, aquí la iglesia de Nueva Familia está más constituida por jóvenes, y qué bendición es que nosotros aprovechemos que los jóvenes se involucren a su temprana edad a servirle al Señor. ¿Por qué? Porque cuando están jóvenes, ellos están llenos de energía, están llenos de esta constitución fuerte que deben de tener, ¿verdad? Yo me pongo a veces, me pongo como ejemplo y digo, bueno, yo ya estoy grandecita, ¿verdad? Y nos cuesta un poquito, ¿verdad? Pero
¿cuántos años tenía Moisés? ¿Cuántos años tenía Abraham? Cuando ellos principiaron su ministerio, dice que ellos tenían su edad ya de 80 y 90 años. Entonces realmente nosotros estamos jóvenes como para decir, no puedo, no, realmente estamos en una excelente edad para seguirle sirviendo al Señor. ¿Y saben por qué? Porque ya tenemos esa madurez espiritual que se necesita para pregonar el Evangelio, ¿verdad? Entonces no estamos grandes, estamos jóvenes, ¿verdad? Tenemos un espíritu joven. Amén. Y dice aquí también, dice que Él fue aprobado sin interés, y hablábamos sin egoísmo y con amor. Entonces, cuando estemos en la iglesia, gocémonos de cuando un hermano está entregando totalmente todo para el Señor y está entregando todo para aquella juventud, ¿verdad? Como hablaba yo de ese médico, que él está entregado totalmente a la juventud y todo lo hace con amor. Dice también que no había otro que tan sinceramente se interesara por los filipenses. Imagínense usted cómo era el sentir de Timoteo. Él estaba tan interesado por los hermanos de esa iglesia, que realmente ellos siempre guardaran la sana doctrina, dice la palabra, dice. También dice aquí otro mérito, dice que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesús. Y posiblemente sí vamos a encontrar alguna persona con ese criterio, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer, si encontramos a una persona con ese pensamiento, pues ponerla en las manos del Señor para que Él venga a renovar esos pensamientos y que Él se entregue con un corazón sincero. También dice, su amor era como el de Dios, dice como el de Jesús. Imagínense, Timoteo llegó a tener el amor como el amor de Dios. Entonces, quiere decir que él estaba completamente lleno del Espíritu Santo. De plano, yo pienso que él era una persona como la que cuando dice Jesús que David era conforme a su corazón. Amén. Entonces me imagino que Timoteo así era también, ¿verdad? Con un corazón conforme a él, dice el amor sincero no busca lo suyo, dice en Corintios. Bueno, esa es una palabra muy extensa y que todos lo sabemos, ¿verdad? Cuando se refiere a esto, pues siempre se relaciona con el matrimonio, ¿verdad? Pero no vamos a entrar a tomar este verso porque estamos hablando de los méritos de Timoteo. Dice que probado y aprobado como fiel colaborador de Pablo. Ellos eran compatibles. ¿Qué quiere decir la palabra compatibles? Que tenían los mismos pensamientos, que tenían el mismo sentir, que hablaban el mismo lenguaje. Dice que quiso Pablo que éste fuese como él. Entonces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahorita viene a mi mente el hermano, el pastor Efraín Avelar. Y entonces yo he visto cómo predica el hijo, ¿verdad? Y si ustedes vieran cómo predica el hijo del pastor Avelar, predica igual que su papá. Entonces es lo mismo que está diciendo aquí Pablo, de que Timoteo llegó a predicar, Timoteo llegó a explicar la palabra tal como Pablo lo hacía, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque él fue su maestro y era el pupilo, él fue el pupilo, ¿verdad? Pero bien formado, ¿verdad? Bien formado como Pablo quería que él fuera, ¿verdad? Dice aquí también, os saludan a Timoteo, mi colaborador, dice que ha servido conmigo en el Evangelio. Eso lo encontramos en Filipenses 2:22. Dice que también dio prueba de su grandeza según la enseñanza de Jesús. Eso también lo tenemos en Mateo 20:26. Luego dice, Timoteo podía trabajar con otros, era colaborador. Debemos trabajar con los hermanos fieles, dice. Y también dice, algunos quieren trabajar sobre otros o en contra de otros, ¿verdad? Entonces, y aquí están las citas bíblicas. Hablamos de Filipenses 1:16
y de tercera de Juan 9:10. Este ejemplo está también en Marcos 13:34, ¿verdad? Entonces, cuando hay personas así que quieren trabajar sobre otros o en contra de otros, yo creo que también es un asunto que nosotros como cristianos y ya como mujeres sabias, creo que tenemos la obligación de orar por ellos para que Dios venga a cambiar esos pensamientos y que ellos se alineen a trabajar de una manera correcta, a trabajar con amor, a trabajar con entendimiento, a trabajar con discernimiento, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces también dice otro mérito que él tenía: probado y aprobado como predicador de la sana doctrina. Y realmente él nunca se salió de la sana doctrina. Y dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Eso lo encontramos en 1 Timoteo 1, del 18 al 19. También dice otro mérito: que prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo. Eso está en 2 Timoteo 4:2. Entonces, esta palabra siempre nosotros la declaramos cuando nosotros evangelizamos a alguien, siempre le decimos que Dios va a hablar dentro y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios son perfectos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ahí sí que lleguemos, en el momento que lleguemos a un hogar, a un matrimonio, a una familia, a un joven, a una señora, a un señor que tenga algún problema, Dios está llegando en el tiempo perfecto, ¿verdad? A veces nosotros evangelizamos y nosotros quisiéramos que en ese momentito que nosotros estamos evangelizando, las personas aceptaran al Señor, pero también comprendemos que no va a ser en la voluntad de nosotros, sino en la voluntad del Señor y en el tiempo del Señor, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros ya dejamos el mensaje del arrepentimiento de esa alma, ¿verdad? Amén. También dice aquí, Timoteo recibió encargos solemnes de Pablo y procuró con diligencia presentarse a Dios aprobado. Esto está en 2 de Timoteo 2:15 y esto sí lo vamos a leer. Timoteo 2:15. Es una palabra muy linda. Y dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Esta palabra que nosotros estamos ahorita compartiendo, ¿verdad? Dice también otro mérito: probado y aprobado como un ejemplo fiel para otros creyentes. Y dice aquí: sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Eso lo encontramos en 1 Timoteo 4:12. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros como cristianos debemos de cuidar nuestro testimonio, debemos de cuidar nuestro caminar. Y yo siempre digo en mis oraciones: Señor, tú conoces nuestro levantar, tú conoces nuestro dormir, tú conoces nuestro caminar, tú conoces todo, tú conoces el corazón. Dice que el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón, conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Cuando el Señor sabe qué pensamientos limpios tenemos. Dice que el Señor quiere un corazón sincero y manos limpias, quiere el Señor. Entonces, esa es la oración que nosotros tenemos que decirle a diario al Señor: Señor, por favor, pon un corazón sincero en nosotros y que nosotros podamos levantar nuestras manos limpias. ¿Qué quiere decir limpias? Que también nuestras vestiduras estén limpias, esas vestiduras que estén blancas, que esas vestiduras estén sin mancha, dice el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos ofrece. Dice también: para salvarse a sí mismo y a los que le oyeren. Entonces, que cuando dice para salvarse a sí mismo y a los que le oyeren, está diciendo que nosotros como cristianos debemos de cuidar nuestra salvación,
¿verdad? No podemos descuidar nuestra salvación, no por un momento de X actividad, nosotros vamos a perder esa salvación. Y también debemos de cuidar a las personas que tenemos a nuestra par. Es decir, que si nosotros tenemos nuestros hijos espirituales, pues cuidémoslos también, ¿verdad? Es decir, tenemos que consolidar a esas personas para que se afirmen en el Evangelio. Amén. ¿Verdad? Así es. Luego dice aquí también, probado y aprobado como fiel mayordomo de su don de Dios, dice, y esto realmente es maravilloso, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. ¿Qué quiere decir aquí? Fueron las manos del apóstol Pablo, porque él fue el que le impuso las manos y él le dijo, desde este momento tú vas a ser el encargado. Y dice que él lo dejó en la iglesia de Éfeso y le dijo, tú vas a cuidar, y le dejó 2 comisiones importantes. Una dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto está en 2 Timoteo 1:16, y tal como lo dice ahí, así lo dice la palabra. Amén. Entonces también dice, esto también me llega mucho a mi corazón. Dice, probado y aprobado como fiel hijo de Pablo. Imagínese hasta dónde llegó Pablo de decirle a Timoteo que era como su hijo fiel. Dice, como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Y eso está en Filipenses 2:22. También dice, también le llamó mi hijo amado y fiel en el Señor, os recordar mi proceder. Entonces, ¿qué le está dando a entender aquí el apóstol Pablo? Que él actuara siempre como él le había enseñado. Amén. ¿Verdad? Porque él fue como siempre, lo vuelvo a reiterar, fue su pupilo, ¿verdad? Fue su estudiante, fue su discípulo, ¿verdad? Y entonces él aprendió totalmente la enseñanza, la sana doctrina, y por eso él decide, para concluir ya con el tema, ¿verdad? Dice aquí también, dice, es posible que Pablo le hubiera convertido en el primer viaje. Cuando llegó a Listra en el segundo viaje, Timoteo ya era discípulo. Sin embargo, la palabra hijo se emplea para indicar como seguidor o imitador. Recuérdese que a ninguno tengo del mismo ánimo. Imagínese, Timoteo era del mismo ánimo de Pablo, ¿verdad? Entonces, por eso es que él le llamó hasta mi hijo fiel, mi hijo amado. Dice aquí también, no había otro que imitara a Pablo como lo hizo Timoteo. Amén. Dice que podía explicar el proceder de Pablo, a él le constaba el proceder de Pablo. Entonces, para concluir este tema, las 2 instrucciones solemnes que el apóstol Pablo le encomendó a Timoteo en la iglesia de Éfeso fue de que cuidara de la sana doctrina. Amén. Y que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él. Amén. Miren qué dos instrucciones tan maravillosas. Ajá. Y que creo que esto se puede aplicar a nuestra vida. Amén. A nuestras vidas como nosotros como cristianos, y aún como a ustedes también. El día que ustedes decidan abrir su corazón al Señor Jesús, el día que ustedes decidan y decir, Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón, que seas tú el que venga a gobernar mi vida, que seas tú el que me venga a dar esa dirección y que yo pueda ver ese blanco perfecto que tú eres. Entonces, todo, cuando ustedes abran ese corazón, dice la palabra que al principio nosotros podemos tener un corazón de piedra, pero para el Señor no hay nada imposible. Él viene y cambia ese corazón de piedra y lo pone como un corazón de carne. Amén. Entonces, cuando ustedes abran su corazón y empiecen a caminar en la senda de justicia, ustedes van a tener también estas 2 instrucciones maravillosas.
¿Por qué? Porque van a ser guiados por el Espíritu Santo. Va a venir alguien y les va a imponer las manos y los va a declarar como discípulos, ¿verdad? Así como el Señor Jesús escogió a sus 12 discípulos. Así vamos a ser nosotros, así van a ser ustedes también. Así que estos dos temas tan maravillosos que el Señor nos dio esta mañana, esperamos que se quede en su corazón, que se haga rema, que realmente esta palabra ustedes puedan analizarla y decirle realmente lo que las hermanas están predicando viene a edificar la vida de nosotros. Amén. Y que piensen en sus hijos, que piensen en sus nietos, que piensen en sus sobrinos. Bueno, tenemos que pensar en toda la familia, porque qué lindo cuando toda nuestra familia camina hacia la iglesia, ¿verdad? Camina viendo ese blanco perfecto. Amén. Amén, mi hermana Caro. Gracias, Irmita. Qué bendición compartir la palabra y especialmente que ella se haya preparado para este precioso tema. La vida de Pablo nos enseña, es el hombre de la Biblia, el hombre el cambio que tuvo él, ¿verdad? Entonces, él es un gran ejemplo para nosotros. La vida de Pablo y cómo instruyó a su hijo, digamos, a Timoteo, ¿verdad? Él lo trataba como hijo. Qué preciosa enseñanza, hermanos. Ojalá que ustedes la hayan asimilado en su corazón. Quisiéramos seguir platicando y hablando de la palabra, pero solo quiero recomendarles algo, que si esta palabra hace rema en ustedes, o piensen en lo que está diciendo Pablo de Timoteo, que hagamos lo mismo, que demos buen testimonio. Lo que yo hablo siempre y digo es el testimonio que tenemos que dar, amados hermanos. El testimonio en nuestra casa, en la calle, en la iglesia, donde andemos, demos buen testimonio. Así que, amadas hermanas, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al Señor por este momento tan especial, por estas dos introducciones que tuvimos en esta mañana y esperamos tenerlas siempre conectadas con nosotros. Dios les bendiga.